Vamos entonces con el aspecto objetivo de los tipos dolosos. Les decía en el anterior video que los tipos dolosos, igual que los tipos culposos, tienen dos aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Este es un análisis complejo de la tipicidad penal que, como les decía, necesita conforme a la teoría finalista, pero no lo descarta, por ejemplo, el funcionalismo. Este es el momento de analizar la existencia del dolo de la culpa. Entonces vamos a empezar por los tipos dolosos y por su aspecto objetivo. En este video le voy a delimitar cuáles son los aspectos objetivos que componen a los tipos dolosos. Cuenta con los siguientes elementos. El primero de ellos siempre tiene que haber una afectación en un bien jurídico. ¿Bien? No hay tipicidad si no hay afectación en un bien jurídico. Y el bien jurídico lo tenemos que tener claro, lo tenemos que tener presente a la hora de analizar cualquier bien jurídico. Porque sin lesión al bien jurídico no habrá tipicidad. ¿Bien? Y esto se traduce en el segundo elemento. Algunos autores lo ponen directamente como primer elemento, porque ya la afectación a un bien jurídico va de suyo. El segundo elemento es el resultado. Tiene que haber, siempre el tipo penal tiene que describir el resultado lesivo. Acá estamos hablando de un derecho penal de acto, no de autor, no castiga a homicidas, castiga al que matare a otro. Entonces, dentro del tipo penal, vamos a encontrar a través de una palabrita o un conjunto de palabritas, ¿no? La descripción del resultado no querido, del resultado prohibido. ¿Bien? Algunos lo llaman acción típica, otros le llaman la conducta típica, otros el verbo típico, la conducta nuclear, no importa, es una palabra o algunas palabras, normalmente verbos, que describen y resuman el resultado prohibido. Ejemplo, artículo 79, matar. Este es un elemento que lo vamos a encontrar en todos los tipos penales. No hay tipo penal sin acción típica, sin una descripción concreta de un resultado lesivo para el bien jurídico. Otro elemento es el nexo de causalidad. Tiene que haber un nexo de causalidad entre la conducta y ese resultado. El nexo de causalidad, después lo vamos a ver más adelante nuevamente esta cuestión, pero el nexo de causalidad es la secuencia de causas y efectos que derivan en el resultado típico. Vamos a ver cómo lo vamos a limitar, cómo vamos a buscar qué distintas variantes, distintas teorías hay respecto del nexo de causalidad. Otro elemento necesario, que está en todos los tipos penales, tiene que ver con los sujetos. Todo tipo penal tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sujeto activo es el autor de la conducta, aquel que despliega la conducta prohibida. ¿Bien? Mientras que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. ¿Bien? A veces el titular del bien jurídico no coincide con la persona damnificada, ¿no? Vamos a hablar de damnificado, vamos a hablar de sujeto pasivo, pero por ejemplo esto puede pasar en el secuestro extorsivo, es un delito contra la propiedad. El titular del bien jurídico es el que le piden el rescate, el titular del patrimonio del cual va a salir el rescate. Pero puede que no sea el que esté privado de la libertad. El que esté privado de la libertad es un damnificado o es un sujeto pasivo porque indirectamente también se afecta a la libertad. ¿Bien? Pero el secuestro extorsivo es un delito contra la propiedad. Entonces, sujeto pasivo, titular del bien jurídico tutelado. Y luego tenemos elementos que pueden estar o pueden no estar en un tipo penal. Los que nombré hasta ahora necesariamente vamos a encontrarlos en cualquier tipo penal. Pero los que vamos a ver a continuación, hay tipos penales que tienen estos elementos, los vamos a encontrar en algunos tipos penales y en otros no. Los primeros son los llamados elementos descriptivos. Los elementos descriptivos son aquellos que hacen referencia a condiciones de lugar, de tiempo, de modo, de medio. ¿Bien? Es decir, cuando la conducta o el resultado prohibido, para que sea típico de esa figura en particular, solo pueden ser realizados en un determinado lugar. Por
por ejemplo, el robo agravado cuando es realizado en despoblado, o de un determinado modo, ¿bien? Con alevosía, en un homicidio calificado realizado con alevosía, que es, bueno, lo paso adelante para no extenderme tanto y no meterme en homicidio. De medio, ¿no? Cuando se hace una referencia al medio empleado, es muy común, por ejemplo, usando violencia o mediante amenazas, por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? Es típica la conducta cuando se vence la resistencia de la víctima y exige un medio comisivo mediando violencia o amenazas. O por ejemplo, un agravante de homicidio también mediante un veneno o un procedimiento insidioso, el uso del veneno como medio comisivo, envenenar como medio comisivo. Dije de lugar, de tiempo, condiciones de tiempo, si es una determinada cuestión ocurre en horas de la noche, o si ocurre en un determinado momento. Bien, por ejemplo, cuando hablamos del artículo 79, que le vengo poniendo como ejemplo permanentemente, el homicidio, castiga con prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro. No hay ningún elemento descriptivo, solamente refleja el resultado. No hay ningún elemento de medio, ni de modo, ni de lugar, etc. ¿Bien? Que sí lo vamos a encontrar, por ejemplo, en casi todas las agravantes del homicidio, que en todas hacen alguna referencia a un elemento descriptivo, que describe con más precisión una situación. Y conforme a esa situación, la pena, por ejemplo, en el caso que le estoy poniendo el homicidio, será más grave, o será más leve, o será otro tipo penal. ¿Bien? Y luego tenemos los llamados elementos normativos. Los elementos normativos también son elementos que pueden estar en un tipo penal o pueden no estar en ese tipo penal. Pueden estar o no pueden estar. No todos los tipos penales tienen elementos normativos, eso quiero decir. Y son aquellos que nos obligan a hacer una valoración jurídica de un término que encontramos en el código, en el artículo, del tipo penal. Por ejemplo, en la tenencia y portación de armas, ¿no? El que tuviere un arma de fuego sin la debida autorización, dice el artículo 189 bis, sin la debida autorización. Entonces, ¿podemos saber cuál es la debida autorización? No, nos obliga a hacer una valoración. Si alguien agarra ese artículo y lo ve y tiene que definir si una persona cometió el delito de portación de arma, va a tener que agarrar el Código Penal y va a ver, castiga al que tuviere armas sin la debida autorización. Y tiene que hacer una valoración jurídica del término debida autorización. ¿Cuándo una autorización es debida? ¿Cuándo una persona tiene la debida autorización? Va a tener que analizar otros reglamentos, va a tener que ir a ver la normativa que tiene que ver con la tenencia de armas, a ver si se tiene o no tiene autorización, porque el mismo artículo no te la dice, no te la establece. Siempre que se use la expresión el que ilegalmente tal cosa. El uso de una palabra o un grupo de palabras que nos obliguen a hacer un análisis y una valoración jurídica o incluso ética de una determinada expresión que usa el tipo penal. Insisto, hay tipos penales que tienen elementos normativos y hay tipos penales que no lo tienen. Yo les puse un ejemplo recién en el 189 portación de armas que tiene un elemento normativo. Bien, de manera resumida, esos son los elementos que componen el aspecto objetivo de los tipos penales dolosos. En la siguiente clase vamos a centrarnos en el aspecto subjetivo, vamos a hablar del dolo, ¿no? y de todo lo que tiene relación con el dolo.